En este video presentaremos una línea de tiempo con los 20 acontecimientos más importantes en la medicina. En el año 762 a.C. fue creada la Ilíada por el filósofo Homero, que describe datos médicos de Grecia, además de crear a Asclepio, un personaje considerado como un dios de la medicina, dando el símbolo de la serpiente y un báculo a la medicina. En el año 460 a 370 a.C. fue la llegada de Hipócrates de Cos, padre de la medicina racional, quien fundó su propia escuela de medicina y con ella desarrolló la historia clínica. Creó los conceptos de ema y flegma y creó los conceptos y preceptos de la moral general y médica. En el siglo I después de Cristo fue la contribución de Pedanius Dioscórides, quien escribió un tratado precursor de la farmacopea sobre el uso de las plantas y la herbolaria en la medicina, describiendo cada una de ellas. La Edad Media es conocida también como oscurantismo y se considera que inicia con la caída del Imperio de Occidente en el año 476 después de Cristo y se extiende por 10 siglos. Alcanza hasta el año 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos. Tras la muerte de Galeno, a principios del siglo III, el crecimiento de la medicina racional en Occidente sufre un freno. Se tienen pocos ejemplos de personajes de importancia en esta época, tales como Oribacio de Pergamo, médico del emperador Juliano, o Pablo de Egina, de origen griego. La medicina se cae en esta época marcada por las teorías místicas que rayan en la brujería. Durante la Edad Media se sucedieron grandes epidemias. Estas fueron la sífilis, la lepra y la peste. De gran importancia fueron la peste de Justiano en el siglo VI y la peste negra, que estalló en 1347. En la Edad Media se crearon los alquimistas. Estos alquimistas desarrollaron una serie de técnicas para purificar los elementos y recombinarlos. Esto se constituyó como precursor de la química moderna. Se describe entonces la destilación, decantación, ebullición y se documentan algunos descubrimientos como la llamada agua regia. En el siglo XVI nace la quimioterapia, con el médico suizo Paracelso, a quien se le considera el reformador de la medicina. El microscopio. El microscopio fue inventado por Zacharias Hansen en 1590 y en 1665 aparece en la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea al mirarlo bajo el microscopio, y Robert Hooke publicó su obra Microfagia, donde describía todo lo que observaba bajo el microscopio. Unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas y fue el primero en estudiar tejidos vivos bajo el microscopio. Pero a pesar de todos los descubrimientos, la humanidad solo se pudo beneficiarse unos 200 años después con este instrumento, con lo que se pudo establecer la teoría microbiana de la enfermedad gracias a los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch. En 1827 el Dr. Leroy extrajo el ácido acetil salicílico del árbol llamado sauce blanco. Como hoy lo conocemos, es la aspirina, y que se usa para bajar la temperatura y contra el dolor. Hablando de Louis Pasteur, vamos a hablar un poco sobre el descubrimiento de la pasteurización. Esta es descubierta cuando Pasteur demuestra que los hongos de los vinos siempre están presentes y son las causantes de la fermentación acética, responsables de malograr la formación y conservación del vino. Señala que si se calienta el vino durante unos minutos con la botella cerrada a una temperatura de 75 grados, se evita la descomposición. Entonces se crea el proceso de pasteurización, que lleva su propio nombre y que constituye la base fundamental de la preparación de alimentos del tipo conservas y lácteos. Descubrimiento de la anestesia. Antes se utilizaba de anestesia el coñac, el licor y otros químicos, pero no funcionaban ya que podría causar envenenamiento al paciente. Así que una vez Warner Kinsey Colton hizo una fiesta con un gas misteriosamente hilarante, así que de entre los invitados estaba Horace Wells, y Wells vio que una persona se golpeó la mesa y no sintió nada de dolor, así que Wells se le ocurrió probar el gas y probarlo con un paciente para extraerle la muela, y pues funcionó. Así que Wells
quiso probar algo más grande y fue al hospital de Massachusetts, donde probó la misma anestesia, pero pues no hubo mucho efecto, ya que el paciente sí llegó a sentir dolor y fue un hazmerreír. Así que después Wells, junto con otros médicos más, probó la misma anestesia con una extracción de un tumor, y ya de ahí es donde funcionó la anestesia y se popularizó más. Hasta que en 1847 James Simpson probó la anestesia con una mujer que iba a dar a luz y funcionó, ya que la mujer pudo dar luz sin problemas. Hasta que en 1853 se utilizó la anestesia con la reina Victoria cuando iba a dar a luz y funcionó la anestesia, y de ahí se popularizó en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X mientras estaba en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Actualmente los rayos X son utilizados para encontrar anomalías en el esqueleto o incluso para algún tipo de cáncer pulmonar o un edema pulmonar. En 1896, Rivarocci utilizó una bolsa de goma inflable con aire envuelta en un mango y conectada a una columna de mercurio, dando diseño al esfingomanómetro. Tiempo después, fue perfeccionado por William Baum en 1916. Actualmente se le conoce como baumanómetro, que sirve para encontrar la presión arterial. En 1901, el Dr. Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos A, B y AB. Tiempo después, sus ayudantes Descatela y Sturffy descubrieron el grupo O. En la actualidad se necesita saber el grupo sanguíneo del paciente para poder realizar una transfusión de sangre. Primera cirugía séptica. El doctor José María González Flores fue director del Hospital Civil por más de 20 años, de 1895 a 1918 y de 1927 a 1930. Fue pionero de la cirugía séptica en América Latina. La cirugía séptica es la intervención quirúrgica fuera de gérmenes para que sea un procedimiento sin riesgos de infección alguna. Este tipo de cirugía se ha llevado a cabo desde ese entonces y se ha puesto en práctica para todos los métodos quirúrgicos que se lleven en la medicina actualmente. Esto ayuda a que la cirugía sea exitosa y de forma segura tanto para el paciente como para el doctor. En 1928, el doctor Alexander Fleming, al estar trabajando en el laboratorio con colonias de estafilococos, se dio cuenta que resultó algo muy extraño, el Penicillium nostatum, que hoy en la actualidad lo conocemos como la penicilina. El 21 de octubre de 1955, la primera comisurotomía aórtica. El doctor Mentor Tijerina de la Garza, dedicado a la cirugía cardiovascular, efectuó su primera cirugía de corazón en 1953, siendo la segunda de este tipo efectuada en el país. Posteriormente, practicó la primera comisurotomía aórtica congénita, asesorado por el doctor Jorge Espino Vela, siendo esta la primera cirugía de su tipo en toda América Latina. Hasta la próxima.